Lenguajes. Énfasis en español. Primer grado. Trimestre 1. Video académico. Identidad personal e identidad colectiva. ¿Por qué es importante distinguir el vínculo que existe entre la identidad personal y la identidad colectiva y cómo influyen ambas en el ser humano? La palabra identidad se puede definir como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La identidad es aquella parte donde se moldea a las personas y a un conjunto social, que se determina en sus gustos, necesidades, prioridades y acciones. A partir de esta, las personas logran distinguirse del resto. Esto depende siempre de la forma en que se ve e interpreta el mundo, así como la historia propia y del contexto en el que se vive. La identidad personal se refiere a aquellas características que hacen a un individuo percibirse a sí mismo como único. Se basa en rasgos mentales y emocionales, además de ser partícipe en sus decisiones. Por ejemplo, ¿hacia dónde quiere dirigir su desarrollo tanto personal, profesional y social? La identidad personal responde a la pregunta: ¿quién soy? Un ejemplo muy básico del primer rasgo de identidad personal en primera instancia es el nombre y los apellidos de cada persona. La identidad personal se construye mediante el crecimiento vital del ser humano, desde la infancia, cuando se es consciente de la existencia, luego continúa en la adolescencia y se consolida en la adultez, cuando una persona encuentra su lugar dentro de la sociedad. La identidad es un proceso que no es fijo, ni estático, ya que pasa por modificaciones, en situaciones que cambian el rumbo de la persona y hacen que se replanteen, se retroalimente, crezca a través de la personalización del sentido de sí mismo y de lo comunitario. La identidad se transforma con lo que se aprende, se vive y se desea. Se divide en dos partes: los rasgos que se heredan, por ejemplo, lengua materna, familia, rasgos físicos y actitudinales, y los rasgos que se eligen, amistades, decisiones, aprendizajes, formas de expresarse, pensamientos propios, espiritualidad o formas de vestir. La identidad se nutre al interactuar desde el ambiente familiar, escolar y comunitario. No depende de los rasgos físicos, sino del sentido en que estos se usan. Se manifiesta entre el pensamiento, emociones, diálogo propio y del otro, ya que no existe identidad personal en aislamiento o soledad. Se alimenta de experiencias o gustos específicos como el tipo de música, deporte favorito, comida preferida. También se nutre de los gustos artísticos. Igualmente, de experiencias laborales o relación en pareja. La identidad colectiva se refiere a los intereses comunes, memoria colectiva y los vínculos de un grupo, a través de los cuales se reconoce ante otros. El sujeto colectivo es una comunidad, un pueblo, una organización, un grupo, una familia o una sociedad que tiene un vínculo entre sí. Cada grupo comparte una misma cosmovisión. Euphorbia pulquérrima, Cuetlaxóchitl o Nochebuena tiene muchos nombres, pero una sola identidad. La identidad surge del entrelazamiento constante entre lo personal y lo colectivo. Si la identidad fuera una flor, sería la vainilla mexicana, fuerte, única y con raíces profundas. Los siguientes son contenidos relacionados: identidad personal y su construcción, identidad personal y colectiva, identidad colectiva y sentido de pertenencia,